In progress. Bueno, muy buenas tardes para todos. Es un gusto saludarlos en este espacio que desde la Asociación de Químicos Farmacéuticos Hospitalarios se ha destinado para los casos farmacéuticos. Esta es una iniciativa para compartir experiencias y reflexiones que fortalecen nuestro quehacer como profesionales en el área farmacéutica. Agradecemos profundamente su conexión y participación y saludamos especialmente a todos los profesionales del servicio del área de farmacia, químico farmacéutico, regente de farmacia, técnicos de servicios farmacéuticos y demás colegas que nos acompañan el día de hoy. Su presencia es fundamental para seguir construyendo una red sólida, comprometida con la seguridad del paciente y ni más faltaba con la mejora continua de nuestro quehacer en el servicio farmacéutico. En esta oportunidad abordaremos un tema muy relevante, la segunda y tercera víctima de los errores de atención en salud, dentro del marco de la vigilancia y responsabilidad. Realmente es un verdadero dilema de la seguridad farmacéutica y todos, desde nuestro distinto rol, podemos estar involucrados en este tipo de situaciones, sea hospitalatoriamente. Y por ende, es importante y es esencial comprender sus implicaciones legales, éticos y humanos. Nos acompaña hoy una profesional con una trayectoria destacada, la química farmacéutica y colega Diana Carolina Martínez Castellanos, y que hoy generosamente comparte con nosotros sus conocimientos y experiencias. Perdón. Diana, gracias por vincularte a esta acción formativa. Siempre serán bienvenida y también todos y quienes se quieran seguir vinculando a estas actividades que son bastante importantes y de impacto para nosotros. Y a todos nuevamente gracias por estar aquí. Esperamos que este espacio sea enriquecedor, que inspire y que nos ayude a reflexionar y promover acciones concretas con relación a la atención segura desde el rol del servicio farmacéutico y que no solamente hablando desde la parte legal, sino también desde la parte humana. Entonces, bienvenida Diana y adelante. Muchas gracias por la introducción. Quiero antes de empezar rodar una canción para terminar de congregarnos y ponernos en torno a este tema. Las tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y has salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las 8 y has salido. Aplaudir a tu ventana me entran ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos
Volveremos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Y después de pasar la cuarentena, habremos hecho un puente que unirá mi puerta al empezar la primavera y la tuya que el verano me traerá. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Bueno, muchas gracias por la participación, por la invitación a este espacio de casos farmacéuticos. Recuerdo en los inicios cuando Fabián Beltrán nos decía que siempre había algo que contar, siempre había algo que compartir hacia nuestros colegas y pues hoy se volvió a dar esa oportunidad. Entonces, gracias a la asociación y a quienes se han unido. Este caso de las segundas víctimas, terceras víctimas, ha tomado fuerza pues en los últimos años y muy seguramente por eso empezamos con esa canción. Más adelante hablaremos más pues, de este tema. Antes de empezar, pues contarles que mis posibles conflictos pueden ser el vínculo contractual y profesional con Droguerías y Farmacias Cruz Verde. También informo que no recibo dinero ni dádivas para participar en ningún tipo de investigación relacionada con este tema y que mi participación en este momento en la academia es solo como estudiante. Bueno, en nuestro contexto del programa de seguridad del paciente, en el que como profesionales de la salud promovemos la transparencia y la notificación de esos eventos adversos sin que penalicen, porque pues de esta manera es que estamos convencidos que así se promueve la participación y el reporte, la transparencia. Sin embargo, hay voces, diríamos que no son profesionales de la salud, de algunas personas que nos dicen, bueno, pero esto, listo, mantengamos el contexto no punitivo. Sin embargo, cuando se ahonda más en responsabilidad civil y médica, empezamos a hablar que tal vez habrían algunos daños que son prevenibles y que tal vez dejan ese dejo o ese tono para llevarlos a un juicio, si se podría decir así. Si lo percibe uno en quejas, en reclamos de personas externas a profesionales de la salud. Y entonces, quisiera para empezar a hablar de un concepto de daño cuando uno desde la parte jurídica y el enlace que tendría con los eventos adversos, se generan como esos dos polos. Entonces diríamos que desde la salud, como lo dice el programa de seguridad del paciente y los lineamientos del ministerio, es el resultado de esa atención en salud que evidentemente es no intencional, pero va a generar daño. Nunca vamos a encontrar un daño definido en salud. Contrario pasa en el derecho, cuando evidentemente sí se define daños en los códigos penales, en los códigos civiles, y que para transcribir lo que hablan aquí los abogados en responsabilidad civil, como es el doctor Tamayo, diciendo que pues se está menoscabando, se está ahondando, perjudicando ese bien patrimonial o extrapatrimonial, diríamos, las libertades, la salud, que se ven afectadas en algún momento y que llevan a una indemnización. Bueno, esto empieza a sonar derecho y uno dice, ¿y en dónde queda esa parte del profesional de la salud que estamos defendiendo, que estamos protegiendo?
Y entonces aquí es donde empieza el ejercicio. Si ya escanearon el QR, nos va a llevar al, al Mentimeter. Va a haber una cantidad de preguntas, no sé si ya lo han escaneado, los que no, pues los invito a que lo hagan. La pregunta que sale allí realmente, bueno, es un plano cartesiano. Eh, ya va a cargar. Nos va a preguntar más relacionados con algunas palabras que muy seguramente los profesionales de la salud manejamos en el contexto de un análisis de un evento adverso. Sin embargo, cuando lo mira un juez, hablará de otros temas eh, que van a estigmatizar al profesional de la salud. Entonces, sí me gustaría que ustedes, desde su experiencia, desde su práctica, pudieran calificar, si se puede decir así, cuáles serían eh, esas implicaciones o esos conceptos, mejor, que aplicamos en un análisis de un evento adverso. Si yo soy un profesional de salud, ¿cuál sería el término que usaría? Y si soy un profesional del derecho, si hay alguno acá, yo no soy abogada. Sin embargo, a veces no lo creemos y llegamos a dar juicios. Entonces, sí me gustaría hacer este pulso para conocer, pues, qué percepción existe respecto a esas palabras que analizamos. Lo vamos a hacer eh, como evaluación de percepción, básicamente. ¿Qué pensaría un profesional del derecho? ¿Qué pensaría un profesional de la salud al hablar de la evolución natural de la enfermedad, de que es iatrogenia, de la complicación? Entonces, algunos somos evidentemente más empoderados para hablar de estos términos. Listo, ya veo que lo están diferenciando y lo están colocando en escenarios que muy seguramente pues reflejan lo que somos los profesionales de la salud. Bien, hacemos otra actualización y miramos qué resultados tenemos. Ok. Bueno, por qué lo hablamos de esta manera? Porque les decía que siempre vamos a tener el primer impulso de decir, es culpable, hay un daño. Y pues eso es lo primero que debemos retirar de la cultura de seguridad del paciente. Listo, dejémoslo acá, con este pulso. Entonces, ¿qué vamos a consolidarlos? Las primeras 4 palabras, bueno, 4 conceptos, 4 líneas, están relacionadas al lenguaje que como profesional de salud deberíamos manejar para mantener esa cultura de seguridad, de tranquilidad para el reporte. Estoy de acuerdo con quienes, si dan cuenta aquí, las últimas, el 9, el 10, el 7, el 6, el 5, son palabras que deben estar usándose en el contexto del derecho y que en esta, al menos hasta la responsabilidad civil y hasta la filosofía del, de los programas de seguridad, pues deben ser de esta manera. Entonces, pues me parece perfecto. Se nota que estamos sintonizados. Nadie debería en esta política hablar de negligencia, imprudencia, impericia, porque son términos que se los dejamos ya a la responsabilidad penal y no serán los conceptos que queremos tener en nuestros programas. Bueno, bien, me encantó. Vamos a la siguiente. En esta diapositiva, esto hace parte del estudio que realiza el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y relaciona la cantidad del universo de eventos adversos que tenemos. Hay una intersección, evidentemente, con unos que fueron mala praxis, es decir, catalogados ya como error médico y que serían pues a otro contexto y a otra filosofía de lo que serán los programas. De esto llama la atención y de alguna manera me da tranquilidad pensarlo, porque la cantidad de demandas
cuando se ha identificado un evento adverso, si miran esta intersección, realmente es muy poca. ¿Y por qué? Pues porque se está fortaleciendo, las mismas guías y los mismos modelos han demostrado que mientras las instituciones sean robustas en sus programas de seguridad, pues va a mitigar ese riesgo de demandas frente a los profesionales de la salud y las instituciones. Claro, cuando ya lo miramos en términos de quejas, pues esta intersección puede estar más amplia. Evidentemente, cuando se ha descubierto una mala praxis, pues la demanda sí sigue su curso. Y acá llegamos a lo que nos trajo, segundas y terceras víctimas. En el año 2000, el doctor Albert Wu, eh, en un diagnóstico cardiológico que fue errado y del cual el paciente muere, él era residente, su compañero pues siente culpa, siente trauma, se siente evidentemente culpable porque si tal vez hubiera visto algo diferente en ese diagnóstico, el paciente no se hubiera muerto. Entonces el doctor dice, evidentemente aquí tenemos que empezar a ayudar al médico que comete el error. Simplemente aquí fue como una sensación, el sentir de un colegaje. Más adelante, la doctora Scott profundiza en el concepto y ahí sí ya queda definido como el profesional de la salud que ha sido afectado o envuelto en un evento adverso y que siente culpa, trauma, depresión, puede sentir ira, pierde la fortaleza para tomar las siguientes decisiones. Y entonces aquí la foto que coloco, porque son las estrategias que empieza a revelar la doctora Scott, es que el primer apoyo, los primeros auxilios psicológicos que debe tener la segunda víctima, pues es como debe estar estructurada la compañía y los programas de protocolos, programas y protocolos que debe tener la institución. Más adelante, bueno, ya mirando en Colombia, porque pues nosotros no habíamos hablado de ese concepto, estaba, ¿cierto? Y entonces tal vez a los profesionales con mayor edad, con juventud acumulada, el dolor lo pasaban de otra manera. Y entonces viene la canción que colocábamos al principio, porque pienso que hace parte de del impulso que recibió este concepto a nivel mundial para fortalecerse lo que hoy día ya se está dando, que es empezar a investigar en segundas y terceras víctimas. Aquí pues rescato el estudio de la Universidad del Rosario, son fisioterapeutas que a través de Hola, ¿cómo estás? Bueno, a propósito de la bienvenida que está acá, que por favor el que quiera interrumpir y hacer algún comentario, adelante. No hay rollo en que me interrumpan. Bueno, les decía que algún grupo de profesionales que detectó la necesidad de empezar a hablar de segundas víctimas fueron los fisioterapeutas, al menos un buen grupo de investigación. Revisó estos 19 estudios en los que evidentemente se observa que los profesionales más afectados son los médicos y las enfermeras. Me encantó porque de la revisión que se presenta en esta tesis aparecemos los farmacéuticos. Al menos alguien nos echó el ojo. Y va en sintonía de lo que hemos hablado y lo que se van a ver ahorita en las siguientes guías, es que evidentemente hay que fortalecer una cultura que sea justa y evidentemente no punitiva. Y volvía otra vez al principio porque nos cuesta, pero entonces ya les digo por qué nos cuesta y cuáles son esas herramientas de la jurisprudencia que se enlazan también con las de la salud para decirnos que evidentemente vamos por un buen camino, ya les digo. Esta es la guía nacional que realiza la Fundación Sanitas, la Fundación del Área Andina, en conjunto con la Universidad de Sanitas, y es súper robusta, tiene un estudio epidemiológico muy fuerte, pensaría que
al menos de lo revisado y que se haya aterrizado acá en Colombia, es de las más completas. ¿Y por qué decimos que de las más complejas? No solo en la estructura de investigación que se hizo, y vale la pena volver otra vez a recordar el año 2022, terminando pandemia, donde diríamos, y aquí voy a hacer como la observación para aquellos que en algún momento hemos estigmatizado y si están aquí en la sala, eh, fortalecerlos y que todos cambiemos el concepto de lo que tal vez venimos diciendo la generación de cristal. Y yo creo que la generación de cristal es la que ha hecho que todas las otras generaciones nos pongamos las pilas y empecemos a escuchar que han levantado la mano a decir que se necesita reparar, que se necesita proteger a esas víctimas y dejar de estigmatizarlos, porque son los que han logrado resultados más contundentes. Y el otro ejemplo que tenemos en salud, los otros que antes nos regalábamos estudiando y haciendo pasantías y demás, pues los de la generación de cristal lograron que les pagaran la residencia. Entonces, escuchemos y entendamos que esas levantadas de mano y esas lloradas y lo que tal vez podemos tener como estigmas y prototipos han dado este tipo de resultados que son súper impactantes. Más adelante les voy a ver cómo ese lapso de tiempo en el que todo el mundo se quedó quieto, o sea, no es normal, no más viéndolo desde el año 2000, cuando solo sale el concepto y nos quedamos ahí quietos. España también ya iba muy avanzada en este tema de generar guías para dar respuesta a las segundas víctimas y es concluyente al integrar los equipos multidisciplinarios, diciendo que estos son sistémicos, que no lo manejamos de manera individual, que realmente la intersección que hay entre la seguridad del paciente y la responsabilidad civil, es decir, que cuando se meten los abogados aquí a actuar, debe ser proactiva y preventiva. También habla de la integración de la parte emocional, la parte legal y organización de las instituciones. Si aquí no están metidos los gerentes en esto, pues todo se cae, ¿sí? Pero es integral. Veamos la guía que primero conocí, que me pareció que redundó porque ya empieza a ser de parte de un ente regulatorio. También sale en el año, pues empezó a estudiar y a crear en el año 2022, cuando revisan 275 IPS de Bogotá y empiezan a preguntar, aquí lo ven, en la primera gráfica, si la institución tiene conocimiento del manejo de las segundas víctimas. Y pues hasta ese momento se da una respuesta del 20% que sí. En la gráfica del centro preguntan si las instituciones conocen el manejo o tienen protocolos para manejo de terceras víctimas y aparece un 12%, sí. Pero hay evolución, o sea, yo digo, bueno, pueden ser bajos, pueden ser altos, pero lo interesante es que ya empezamos a hacer un trabajo, ya hemos empezado a identificar esas víctimas, a reconocerlas y en este momento, unido a lo que viene el contexto jurídico del país, la Jurisdicción Especial para la Paz, que tiene evidentemente todo el contexto nacional en la parte jurídica, pienso que se integra muy bien. Y la parte que le haría falta, y es que es el trabajo que nosotros debemos hacer, pues es esa parte de reparación. En la última gráfica tomada de esta infografía que realiza la Secretaría de Salud, preguntan si hay resarcimiento, si hay reparación, hay mitigación. La respuesta es cerca del 26%, no solo de la parte económica, sino que evidentemente la reparación que hay hacia los pacientes, esto es enfocada básicamente a los pacientes, pues involucra las terapias, la parte de apoyo psicológico. Con esto quiero decirles que no todo es plata cuando pensemos en este tema de reparación. Bueno, en esta sí toca el punto de éxito
que desde mi parte personal, y ahí es donde hablo de mi conflicto con mi empresa, porque pues evidentemente la llevo acá en la mente y en el corazón, y con el evento adverso del albendazol y el tramadol, pues en ese momento no estaba todavía definido el protocolo de manejo de segundas víctimas, era el año 2020 al inicio, y pues esa prevención no estaba. Nos tocó actuar y pues a los profesionales, a la empresa, porque yo directamente no estuve en el caso, pero mis colegas y la empresa como tal en su equipo gerencial, en su equipo buffet de abogados, en la parte de seguridad y salud en el trabajo, en la parte psicológica, pues actuaron. Entonces aquí fue casi que genuino y yo pienso que es la invitación también que hacemos cuando vayamos a crear esas políticas, es a pensar bonito. eh, a pensar con el corazón, evidentemente también con la mente. La parte de conocimiento me refiero. Mm, la creación de estas políticas y ese momento lo rescato grandemente porque digo que si este gerente que tuvimos en ese momento no hubiera tenido la capacidad de equilibrar su parte emocional y las tres esferas, reconocer a la víctima, a la primera víctima, a la segunda y evidentemente a su empresa, que en este momento estaba como en la palestra, y poder equilibrar desde el punto de vista como lo dicen las guías, porque así lo dicen, entonces tener ese abordaje sistémico, tener un soporte psicológico, un soporte legal, una estructura organizacional que pudiera mantener la empresa y evidentemente no solo desde la parte económica, vuelvo y lo digo, sino buscar motivar a que todos los empleados, diría que todos, pero pues ustedes saben que ese todo es de constancia y es la cultura para mantener estrategias, mm, se mantengan en el tiempo, poderle hacer seguimiento a lo que en ese momento que estábamos viviendo cuando pasó el evento, pudiera restablecer evidentemente a la familia y a todos los que se consideraran víctimas en primer lugar, pero también pensar en la segunda víctima, que claro, muy seguramente algunos dirían, no, pero es que se pudo haber hecho mejor, tal vez sí, pero de hecho, lo que quiero decir es que en ese momento esa intervención directa se hizo buscando ese equilibrio. Evidentemente aquí yo, pues claro, vuelvo y digo, amo mi empresa y lo veo de esa manera. Y además que en este transcurso de 5 años, pues son las culturas, las estrategias que se han tenido para darle soporte cuando los auxiliares han cometido errores, poder quitar esas palabras que hablábamos del principio y escucharlos. Entonces hablamos de esa inclusión en los planes de acción. Si no existiera esa articulación con seguridad y salud en el trabajo, con las ARLs, con la esencia de que la alta gerencia esté participando en, al menos en escuchar estos errores, en lo que hace, por ejemplo, mis colegas desde la sugerencia farmacéutica, para estar escuchando y estar creando estrategias, pues tal vez no, los errores serían más altos o tal vez habrían más segundas víctimas. Bueno, retomando la pregunta que hacíamos ya con el componente de la esencia de la seguridad del paciente que es no punitiva, mm, vuelvo a hablar de la parte de daños prevenibles y creo que aquí porque es ese sinsabor que tal vez algunos se quedan cuando se dan respuestas a las quejas, pero dicen, pero ¿por qué no lo echaron de una vez? ¿Por qué no? Bueno, todo lo que dicen. ¿Y quién fue? Evidentemente para quitarle esa sensación de buscar el culpable, la revisión que hice eh, tiene que ver con una sentencia del Consejo de Estado, porque yo todavía me quedaba con ese sinsabor y yo digo, ¿cómo le doy respuesta a estas personas para convencerlos
que realmente las cosas, desde lo que vemos nosotros como profesionales de salud y de lo que sabemos como filosofía, pues esto no es puntivo. Ellos crearon, y lo dice la sentencia de Enrique Botero, definiendo el evento adverso ya como prevenible y no prevenible. También lo hablan desde el ministerio, pues en los lineamientos. Y hay una parte en la que vuelve y se interceptan lo que decimos nosotros en salud y lo que dicen los abogados. Los abogados hablan para buscar daño, revisan el nexo causal. Nosotros en salud y en industria hacemos muy bien, aquí yo digo que nosotros los farmacéuticos, ¿no? Pues sí, nos tenemos que echar flores, así nos digan lo que sean los otros. Hacemos muy bien los temas de protocolos de Londres comparados con otros profesionales de la salud, porque tenemos el concepto de industria y sabemos analizar, por ejemplo, también pues todo ese análisis causal y las herramientas que conocemos para hacerlo. Y en esa parte es donde llegamos a convencer a un abogado, porque él lo analiza. Entonces hay un abogado que se llama Leuro Martínez, que también perteneció al equipo que hizo la guía de Sanitas, y él hace su tesis de grado de Derecho Médico en el externado, encontrando que ese evento adverso sí puede ser una categoría jurídica para llevar a alguien a una responsabilidad, pero con la parte o con el contexto de un evento adverso que sea prevenible. Entonces, ¿cuál es la tarea nuestra? Trabajar en esos eventos adversos que son prevenibles, identificarlos, colocar las barreras. Evidentemente, uno que no es prevenible, pues va a ser no imputable. Es decir, si seguimos todos los estándares de cuidado, seguimos lo que nos dicen las guías y pasó el evento, pues esos no tendrían en el contexto jurídico ser imputables. En el caso contrario, de los que sí pudieron ser prevenibles y que tuvieron el, el deber de cuidado asistencial, y que así lo decían los protocolos, pues evidentemente llevarán a que la institución pueda ser imputada por no haber seguido unos estándares de cuidado, que serán los que en las esferas de las intersecciones veíamos y que serán por no ser una buena práctica médica. Esta para mostrarles que sí tenemos sustento, que hay un marco legal, hay un marco normativo que nos hace fluir en este tema de segundas víctimas y que, bueno, yo aquí no he hablado casi de las terceras víctimas, pero es que mi análisis era que si yo protejo la segunda víctima, la posible segunda víctima, mi talento humano, pues evidentemente la tercera no se va a afectar. El marco legal, y hay más, pero quise traer estas, incluyendo la ley 100, porque fue la primera que intentó proteger el talento humano. Otra que evidentemente nos da piso fuerte para trabajar en las instituciones que están acreditadas y en las que lo están haciendo, a través de esos estándares en los que hablamos de la humanización, evidentemente pega muy bien la aplicación a segundas víctimas. Y entonces aquí quiero que vean esa brecha que les decía en la parte final, aquí cuando hablamos de la resolución de 2008 y 2022, las dos relacionadas con seguridad y salud en el trabajo, ahí vuelve a estar esa brecha. Entonces, listo, todos felices, armamos, empezamos a identificar riesgos psicosociales y aparece esta resolución. Sin embargo, nos volvemos a quedar quietos porque nadie levantó la mano a decir, hey, me duele, estoy afectado al no poder atender este paciente o al tal vez haber cometido ese error. Aquí vuelvo y hablo no lo había dicho. Cuando el médico hace su juramento hipocrático, y ahí estamos todos como profesionales de salud, pues se jura no hacer daño a nadie. Y entonces bajo esa misma premisa de compromiso profesional, pues nadie debería ser juzgado por eso, porque es que yo estoy actuando en ese contexto al que me comprometí. Pero vuelvo entonces, digo que tenemos esta brecha de 2008 a 2022
hasta cuando se hace obligatorio adoptar esa batería para actuar los factores psicosociales, que muy seguramente las empresas, las clínicas donde estamos, se está realizando y pues lo más importante es tomar planes de acción que sean derivados de estas herramientas. Y vuelve a ser otra vez la misma fecha, des en cuenta que definitivamente esa pandemia tenía que ayudarnos. Mm, Este es un cuadro gigante, pero lo quise sacar como estadística más porque cuando les decía yo que identificábamos la víctima, pues también identificábamos un posible daño, tenía que haber una reparación. Aquí lo puse como a testear cuántas veces estamos eh, trabajando en resarcir. Esto fue tomado tal vez de la guía de Bogotá, 6 veces, no sé si sea mucho, no sé si sea poco. Sin embargo, a eso es que debemos orientar los esfuerzos. Ya en esa parte prevenible que les decía, por la que muy seguramente sí podemos ser juzgados y que se perdería como esa filosofía y que si nos excedimos el, el manual y las buenas prácticas de seguridad del paciente, hay en un capítulo 8 que habla del contexto legal, dice que si las instituciones han trabajado y han robustecido los programas, los protocolos preventivos en seguridad del paciente, van a mitigar los escenarios de responsabilidad civil o penal en caso de presentarse. Y entonces acá yo decía, acá yo me preguntaba si, ¿qué pasa con esos médicos entonces que no están en las instituciones? En este momento serían como tal vez los más desprotegidos, porque pues en este momento, desde la responsabilidad penal y civil, quien pagaría es la entidad jurídica, ¿sí? Y de alguna manera estamos protegidos a través de la institución. Quienes trabajarían solos son los que en este momento pues tenían no estarían protegidos. También les decía que no todo es dinero, que los protocolos para resarcir pues sí deben estar pensados por cada caso individual. Y aquí entonces quiero hablarles de nosotros en la compañía tenemos unos espacios que los llamamos sensibilización. Entonces nos sentamos con el auxiliar que tuvo el error y empezamos a hacer como una revisión más que el coaching y bueno, escucharlos. Entonces empezamos a hablar otra vez de farmacovigilancia y bueno, cuénteme qué es farmacovigilancia y usted sabe qué barreras tenemos. Y recuerdo un auxiliar que nos dijo, tal vez yo tenía miedo de hacer las noches. Ninguno de nosotros le paramos bolas en ese tema cuando nos lo dijo en una primera escuela y luego pasó el error. Tuvo el error y en ese momento decíamos, bueno, entonces tal vez sí tendría que haberla escuchado allí porque estaba asustada. ¿Dónde quedó la parte preventiva? Estamos en la intervención, evidentemente estamos haciendo las estrategias de sensibilización, de escucha, pero cada vez tiene que ser más fuerte y aunque parezca loco, sí tiene que estar pensado en cada persona, no solo en ese paciente, sino en nuestro caso farmacéutico, pues nuestro auxiliar. Lo que les quiero mostrar acá es de la vida real, tomado de las Torres Gemelas, la película se llama War Team, y pregunta cuánto vale la vida. Y vuelvo, insisto, que el daño no se repara, tal vez para algunas personas esto no es plata, para otras personas es lo que ha pasado en otros contextos, colocar una placa o simplemente darle la seguridad a nuestro auxiliar de farmacia que hemos tenido tantas barreras, tantas divulgaciones, tantas capacitaciones, tanta protección sistemática en todos los ejes que le va a dar la seguridad para que no vuelva a cometer el error. Entonces, miremos este que dura 2 minuticos y ya seguimos.
conmoción por los ataques en contra de Nueva York y DC reverbera por cada rincón de nuestra nación. Lo que enfrentamos es una emergencia de nivel nacional. Lo que proponemos es un fondo de tesorería que ofrezca una compensación por agravio a las víctimas. Un perito que seleccionamos se encargará de negociar todos los arreglos. Las víctimas y sus familias serán compensadas según la pérdida del valor económico. Y ahí es donde las matemáticas entran. 80%. Si hay litigantes, las demandas que resulten podrían hundir muy profundo a la economía. ¿Por qué no hay un fondo equitativo para una razón? La vida de mi hija vale tanto como la de cualquiera de esos directivos. Mi esposa murió ese día y todo lo de este formulario me ofende. Lamento escuchar eso. Que no habrá oportunidad de regatear cada caso. ¿Por qué no? El Congreso lo hizo, usted lo sabe. Y cuando 7,000 ciudadanos vienen a usted pidiendo respeto, usted actúa como si esa ley viniera del Sinaí. Conozco las reglas. El Estado dice que no éramos nada. Pero a mí fue quien me llamó. Antes del final. Debo ser el hombre que él fue. Ella fue quien llamó a la torre en la radio. Mami no volverá a casa. Él me llamó cuando estaban atrapados. Solo un padre sabe lo que se siente. Se podría asegurar de que les den lo que necesitan. ¿Este es el último? No es suficiente. Arreglen el fondo. ¿Porque no es perfecto? No. Es porque no es justo. Él está peleando por los necesitados. No podemos traerlos de vuelta, pero podemos ayudar a sus familiares. No eres rabino o sacerdote, eres abogado. Lo sé, y es exactamente lo que esa gente necesita ahora. ¿Cuánto valdría su vida? Solo intenta ganar. Solo quiero hacer lo correcto. Y que si lo pudieron hacer con 7,000 víctimas de las Torres Gemelas, muy seguramente nosotros tenemos menos errores y podemos pensar, que se puede establecer un protocolo específico para resarcir a cada auxiliar, tal vez que haya cometido el error. Evidentemente en farmacias es menos, por los filtros que tenemos, al menos en las intrahospitalarias, esos errores pueden ser en menor cantidad. Entonces, sí podemos enfocar estrategias para cada tipo de perfil, inclusive diría yo, cuando cometió el error el farmacéutico, cuando cometió el error el regente o el auxiliar. En esta, bueno, ya para cerrar, la invitación evidentemente y lo que fortalecen las guías es ese reconocimiento sistémico, la integración multipartita, pensar evidentemente en ese paciente, pero en nuestro profesional, que la cultura justa, todavía no sabemos qué será esa cultura justa, sin embargo, habrá lineamientos relacionados con ese daño que nos llevarán a equilibrar qué puede ser lo justo, que evidentemente no va a ser punitivo, lo sabemos, así el derecho lo diga. Por otra parte, vuelvo, insisto, que me encantó ver esa sentencia del Consejo de Estado hablando de errores de medicación. Sería interesante que la pudieran detallar más, que tenemos un soporte normativo desde seguridad y salud en el trabajo, que ya no solo es pensar en el dinero para pensionarse, sino la evolución que ha llegado hasta identificarlo como un riesgo psicosocial. Esta tenía que decirla, que definitivamente el rol del químico farmacéutico en los programas de seguridad del paciente da un aporte estructurado a esos eventos que se hayan presentado. La corresponsabilidad evidentemente es institucional, que pues los protocolos tienen que fortalecerse cada vez más, y esto suena pues que lo dijéramos en todo lado, pero yo creo que en la evolución de lo que sabemos de errores de medicación, cada día hay que ampliarlos y fortalecerlos, y solo en el ejercicio y en la evolución que tiene cada institución, pues se va dando. Que ya no deberíamos tenerle miedo a este tema de la responsabilidad civil, siempre y cuando hayamos trabajado en esos mismos protocolos, porque aplicar las guías
pues como está, por ejemplo, esta de Sanitas, que fue tan robusta, diría uno, es ese ejemplo para poder fortalecer lo que queremos hacer en seguridad del paciente y en reducir ese riesgo que tendríamos desde la parte legal. Bueno, todos estamos invitados a fortalecer esos programas. Ya creo que lo he repetido, pero me encanta volverlo a decir porque es ahí, no es la persona, como siempre decimos, sino darle fuerte a los procesos. Y bueno, eso era todo lo que quería contarles. ¿Algún comentario, alguna observación que quieran hacer? Bueno, ay, yo no he mirado el chat, hay 14 observaciones. Ah, ya listo. Ay, gracias, Claudia, por compartir. Ah, bueno, acá escribieron. ¿Qué pasa cuando se entregan medicamentos de control especial en cirugía? Ya una vez entregados, pasa a ser responsable el anestesiólogo y los auxiliares de enfermería e involucrados. ¿Qué mecanismos se pueden implementar en el contexto? Bueno, primero la otra. Evidentemente, cada día las inspecciones de vigilancia y control nos están haciendo hacer una delegación más compartida hacia los médicos y la enfermería. Ya no solo es de farmacia. ¿Qué otros controles diría uno que puede tener allí? Hay que trabajar en el manejo de los residuos, ¿cierto? Del remanente. Las estrategias de utilizar dosis unitarias sería lo que nos lleva a controlar más como las dosis y evitar pues esas tentaciones de dejar ahí un fentanilo expuesto. La otra pregunta que tenías es, en el contexto de industria, al reportar por e-reporting, ¿se usa solo algoritmo de Naranjo? Pensaría, no sé, no sabría decirte. No, de industria no sé, pero sé que las instituciones reportan diferente, o sea, la industria farmacéutica tiene un reporte diferente a lo que hacemos en salud. Y no lo no, de mi percepción te diría que no lo utilizarían, pero no estoy tan segura cómo se hace ese reporte en la industria. Listo, no sé, no hay más preguntas. Bueno. Paola y Paula, muchas gracias. Bueno, Diana, pues primero agradecerte por este espacio, por aceptar esta invitación. Consideramos que es bastante importante y valioso. Gracias a todos por estar aquí y que realmente este espacio nos lleva a reflexionar, ¿sí? Y a tener e inspirar en acciones más concretas. Y como lo dijiste, dijiste hoy, hay que pensar bonito, pero también firme, y realmente nos lleva a nosotros a acompañarnos como colegas. Este espacio no puede quedar simplemente por lo que nos acabas de compartir en este momento, sino que hay que trascenderlo, hay que llevarlo a nuestros espacios, a nuestros equipos de trabajo. Nadie de nosotros en nuestro quehacer está exento de que ocurra un evento asociado desde nuestro quehacer a un paciente. Y no hablamos, cuando hablamos hacia allá, también nosotros miramos y nadie quisiera estar, nadie se levanta con una intención, lo decía nuestro director, nadie se levanta con la intención de hoy quiero ir, a quién voy a dañar, a quién quiero hacerle algo. Por el contrario, lo que uno pide es, Dios, por favor, ayúdame, yo tengo que estar totalmente concentrado, quiero hacer las cosas bien, y más que bien es que sea lo correcto. Pensar en seguridad pues, siempre va a ser para nosotros fundamental. Nuestro quehacer desde el rol farmacéutico, le decía ahorita, hospitalario ambulatorio, tiene que ser para nosotros ser pensados en los 5 sentidos, en entender que estamos es para cuidar,
para proteger, para asegurar, ¿cierto? Entonces, es un tema sensible y quien lo ha vivido, quien le ha tocado, quien ha estado en procesos de análisis o que ha sido consciente cuando se ha presentado un error, sabemos que no es nada fácil asumirlo, o cuando estos errores han llevado a eventos sentinela, eventos adversos que realmente también son bastante grandes, lo mueve. Entonces nos tiene que mover y movilizar no lo que pasó, sino viendo lo que puede pasar, ¿cierto? Entonces, Diana, de verdad, muchas gracias a todos. Es bonito ver que también se conectan colegas, y no hablo de químicos, sino de todo el proceso del ámbito farmacéutico. Entonces, muchas gracias. Y que los invitamos a que nos sigamos uniendo a estos espacios tan valiosos y tan importantes para nuestro quehacer. Sí, gracias. Siempre hay muchas cosas que hacer. Mirar otra óptica, no solo farmacia, sino integrarnos desde otras ciencias. Entonces, pues a todos, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Que tengan una buena noche. Gracias, hasta luego.